En esta sesión vamos a hablar sobre lo que son los antecedentes históricos del derecho del mar, en el curso que venimos adelantando dentro de la asignatura de legislación ambiental. En primera instancia, deberíamos hacer una diferenciación muy formal entre lo que es el derecho marítimo y el derecho del mar. Esto implica que si bien estas dos ramas del derecho pueden trabajar conjuntamente o trabajan conjuntamente, existen ciertas diferencias entre una y otra de ellas que son importantes dejar en claro. Cuando nosotros hablamos de derecho marítimo, estamos haciendo referencia a dos puntos en específico, y esos son las reglas de juego cuando se tratan de conflictos bélicos o las mismas reglas de juego en tiempos de paz, entendiendo que dentro de los del tiempo de paz están las del comercio, las reglas del comercio. De esta manera, en un sentido, podríamos decir que el derecho marítimo estudia todos aquellos apartes que tienen que ver con la beligerancia, con los bloqueos navales y con los procesos de neutralidad en conflictos armados, de tipo naval, por supuesto. Y en el caso de la parte de la paz, hace referencia a las reglas de comercio o al comercio marítimo propiamente dicho, es decir, al contrato mercantil marítimo. En cuanto al derecho del mar, ya hemos visto que esta rama del derecho tiene dos connotaciones muy importantes, que son, por un lado, la delimitación de los espacios territoriales, pero por el otro lado, todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Y está basado también en la jurisprudencia, en los códigos náuticos y en la costumbre particular de los estados. Por eso decimos que el derecho del mar es, ante todo, un derecho consuetudinario. Bien, si nos vamos un poco a los antecedentes modernos de los acuerdos sobre el derecho del mar, tenemos como ejemplo algunos que hemos seleccionado para esta asignatura. Uno de ellos sería la primera conferencia de La Haya de 1899, mediante el cual se intentó llegar a algún acuerdo internacional codificando aspectos internacionales referentes al mar. Esta, digamos, fue la última conferencia, la primera conferencia del mar propiamente dicho, que se hizo a finales del siglo XIX. Posteriormente se hicieron algunas otras conferencias o convenios, como el de 1906 de Ginebra sobre la suerte de los heridos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, la Conferencia de Paz de La Haya de 1907 y la Declaración Naval de 1909. Como podemos ver en esta imagen, prácticamente todos estos convenios o acuerdos estaban referidos, por supuesto, a establecer las reglas de juego de la guerra, en este caso la naval. Bien, habíamos dicho que entonces la parte que más nos interesa a nosotros, que es el derecho del mar, es un derecho que se basa en los principios consuetudinarios. Este derecho del mar podríamos decir que establece tres grandes fuentes o líneas de acción, que son, por un lado, la extensión territorial de los territorios de los estados en el mar, dentro de unos límites que se consideren razonables, el principio de la libertad en alta mar y el principio de la libertad de pesca en alta mar. Son términos que iremos desglosando a medida que vamos avanzando en esta clase. Bien, haciendo un poco de historia, tenemos que analizar dónde viene o dónde comienza o cuáles fueron los primeros tratados que delimitaron fronteras en el caso marítimo. Esta imagen que ustedes están viendo aquí responde o corresponde al Planiferio de Cantino de 1502, mediante la cual se estableció o se deja plasmado cuáles fueron los acuerdos que se lograron a partir del Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas se firmó entre España y Portugal y básicamente consistió en una repartición de las tierras conocidas hasta ese momento entre las dos grandes potencias del mundo, que eran España y Portugal. En este proceso, para poder suscribir el tratado, aparte de ser uno de los primeros en los cuales se utilizaron elementos científicos, elementos de la ciencia, también se recurrió a la ayuda divina. De hecho, los reyes de España y de Portugal recurrieron a la figura del Papa Alejandro VI para que interviniera y diera su beneplácito a este acuerdo. Bien, básicamente en este mapa lo que estamos viendo es que ya para aquella época había un conocimiento bastante avanzado de lo que eran las costas del continente africano,
por supuesto la del continente europeo y un poco menos la del continente asiático. Pero para esta época, en la época de los grandes descubrimientos, ya los portugueses dominaban la ruta que le daba la vuelta al África y llegaba hasta la India y Oriente para comercializar con las especias. En el caso español, ya vemos que para 1502 ya teníamos un conocimiento bastante avanzado de las costas de Sudamérica y sobre todo de toda la parte que tiene que ver con las Antillas e incluso parte de Norteamérica, que es donde se podemos observar aquí la península de la Florida. Bien, como resultado de este tratado, lo que se dijo fue que a partir de las islas de Cabo Verde se trazaría una línea hasta los 350 millas náuticas y a partir de allí se establecería un meridiano y ese meridiano sería el que dividiría el mundo en dos. Como resultado de esto, aquí vemos el mapa en donde la parte que queda en amarillo responde a los territorios que quedaron bajo el dominio de Portugal y las partes que quedaban en azul, las que respondían a los dominios del Imperio Español. De ahí vemos la conformación de toda la estructura colonial en América y también en parte de Asia. En este mapa que nosotros estamos viendo aquí se describe lo que fue la ruta de Magallanes, quien en 1526 logró circunvalar o pasar por el Cabo de Hornos, internarse en el Pacífico y finalmente dar la vuelta al mundo hasta llegar a España. Fue la primera vez que se logró esta hazaña. En esta travesía salieron 5 naves desde España y solamente volvió una. Magallanes finalmente murió en Filipinas en una confrontación con los indígenas o los autóctonos de esta región y Juan Sebastián Elcano tomó el mando de la nave haciendo todo este recorrido por los territorios portugueses hasta llegar a España. Fue, sin lugar a dudas, una de las hazañas más importantes desde el punto de vista naval de la exploración para la época. Fue la primera vez que los hombres europeos lograron dar la vuelta al mundo de forma completa. De las 230 personas que salieron en las 5 naves, tan solo volvieron 28. Eso da una idea de lo difícil que debió haber sido esta experiencia. Bien, en el caso más local, durante la época de la colonia, Cartagena, aquí vemos una imagen de la ciudad, sufrió un montón de ataques de corsarios y de piratas. Esta representa el ataque de las tropas de Vernon a la ciudad heroica y la defensa que hizo Blas de Lezo de la misma. Bien, la cuestión está en que a partir de 1561 pues, se fue necesario establecer un sistema a través del cual se regulara el comercio entre el imperio y sus colonias. Y basado precisamente en los tratados o acuerdos que se habían suscrito, se estableció lo que fue la Carrera de Indias, que tuvo su duración desde 1561 hasta 1778. Vale la pena recordar que aquí podemos observar que los portugueses en verde tenían el control de Oriente Próximo, sobre todo, y de su intento de llegar a Japón y a China. Mientras que los españoles establecieron 2 rutas, una que llegaba primero a Veracruz, a La Habana y Veracruz, y otra que venía a Cartagena de Indias. Y habían otras rutas que venían al sur del continente. Una de las cosas más interesantes de esta imagen es que aquí se nos muestra cómo fue la conformación de la ruta del Galeón de Manila. Es decir, los barcos que salían desde Acapulco para llegar hasta Manila y la vuelta que hacían de nuevo hacia el continente americano. Durante mucho tiempo fue muy difícil establecer una ruta para volver desde Oriente por el Océano Pacífico. Y sin embargo, fue hasta 1565 que Andrés de Urdaneta descubrió la corriente de Kuroshio, en la que implicaba que los barcos deberían ir casi que hasta la costa japonesa y ahí aprovechaban una corriente que los devolvía a la costa de los Estados Unidos y después deberían bordear o costear hasta llegar nuevamente a Acapulco. Digamos que esto puede verse considerado como uno de los inicios de lo que nosotros hoy conocemos como la globalización. En esta imagen nosotros podemos ver cómo era esa ruta
interoceánica, pasando por América y, así, y también distribuyendo y comercializando con todas las colonias españolas en Sudamérica. Bien, si nosotros nos vamos un poco hacia los antecedentes de lo que es la naturaleza jurídica del mar, es decir, cómo era considerado el mar, tenemos que inicialmente, en época romana, el derecho romano estableció que el Mediterráneo lo denominaba el Mare Nostrum, y que tenía una connotación doble. Por un lado, se le consideraba res communis, es decir, que era para todos, pero también res nullius, es decir, que no era de ninguno. Y esta fue una definición que se mantuvo a lo largo de los siglos hasta que en 1609 el señor Hugo Groth o Hugo Grocio escribió un tratado de tipo jurídico denominado Mare Liberum, en el cual proponía que el mar debería ser libre y que todas las naciones deberían poder navegar libremente por él. Obviamente, el señor Grote estaba en representación del gobierno de los Países Bajos, lo que hoy sería Holanda, Bélgica, etcétera, y que abogaban por este tipo de comercialización, dado sus limitaciones como flota armada. Sin embargo, en contraposición el señor John Selden, del lado inglés, emitió también un tratado jurídico que denominó Mare Clausum en 1635, que proponía precisamente lo contrario. Esto se mantuvo así más o menos hasta que en 1702 el señor Cornelius van Biskuitschok estableció el concepto del dominium maris, y además planteó la figura del mar adyacente. Durante el siglo XVIII, los ingleses, bajo el reinado de Jorge III, establecieron algo que se denominó los Hovering Acts, que vendrían siendo como las primeras normas aduaneras de tipo moderno. Y a su vez, la Real Cédula de 1760 estableció, digamos, como una especie de preámbulo a lo que sería, o que nosotros conoceríamos hoy día como una zona contigua. Con posterioridad, pues se produjo la Declaración de París de 1856, a través de la cual se abolía la patente de corso. Hay que tener en consideración que durante toda esta época de la colonia, los gobiernos o las coronas europeas podían investir como corsarios a personajes cuya misión era atacar a las flotas enemigas, en este caso de otros estados, y recuperar parte del botín. Y esa parte, un porcentaje de ese botín iba a dar a las arcas de las coronas que los habían patrocinado, ¿no? En 1856 se abole ya de forma más precisa esta patente de corso. Y a partir de ese momento, en 1876, 78 y 83, se suceden una serie de normativas como las que tenemos aquí mencionadas en el caso de normativas de carácter aduanero o de jurisdicción de territorios marítimos o de pesca, derechos de pesca, ¿no? En época ya más moderna, en 1889, bajo el cobijo de la Sociedad de las Naciones, la Conferencia de las Naciones Unidas, de la Haya, perdón, hablan sobre la codificación o hacen un intento de codificación internacional en el cual proponen un término de 12 millas como una especie de mar territorial, pero sin que llegaran a un acuerdo. Tuvimos que esperar hasta bien entrado el siglo XX, prácticamente hacia finales del siglo XX, para que finalmente quedara recogido en un documento que es la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, todo lo que tiene que ver con este tipo de mediciones sobre los espacios marítimos. Durante el siglo XX, fíjense ustedes, aquí ya comienzan a darse una serie de declaraciones o de conferencias en los cuales intentan poner como una legislación común para la mayoría de los países, por lo menos en América. Tenemos la Declaración de Panamá de 1939, que abogaba por una distancia de 300 millas náuticas, la resolución octava de la segunda reunión de ministros de Exteriores de La Habana de 1940, que también habló sobre estos temas, el Comité Jurídico Internacional del año 41, que propuso la idea de las 12 millas náuticas, y aquí se produce un punto de inflexión, y ese punto es la Declaración Truman. La Declaración Truman
la hizo el presidente Harry Truman una vez que resultaron vencedores en la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos y comenzaron a plantear unas estrategias según las cuales pregonaban que los territorios que se encontraban enfrente de las costas de los Estados Unidos que pudiesen tener algún tipo de importancia para la pesca o comercial pertenecerían a los Estados Unidos, sin que hubiese una mención expresa a distancia alguna. El Comité Jurídico Interamericano estableció el proyecto de convenio sobre el mar territorial y las cuestiones afines en 1952 y propuso la idea de las 200 millas náuticas, y la Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur, se denomina también la Declaración de Santiago de Chile, en 1952 finalmente acordó que 3 países, Chile, Ecuador y Perú, adoptaban la medida de las 200 millas náuticas. Bien, aquí tenemos la declaración Truman del 28 de septiembre de 1945. El señor Truman decía que el gobierno de los Estados Unidos de América considera que los recursos naturales del subsuelo y del fondo del mar, de la plataforma continental por debajo de la alta mar próxima a la costa de los Estados Unidos, sería perteneciente a este y sometido a su jurisdicción y control, y que se reservaba el derecho a establecer zonas de conservación en ciertas áreas del alta mar contiguas a las costas de los Estados Unidos cuando las actividades pesqueras lo hayan desarrollado y mantenido o puedan hacerlo en un futuro en una escala sustancial. Como podemos apreciar de la lectura de este principio, lo que quiere decir es que los Estados Unidos por derecho propio se aprovechan o asumen que las costas de los Estados Unidos y hasta una distancia prudencial que ellos consideren prudencial pertenecerá a los Estados Unidos. Esto dio pie a que entre 1945 y 1950 los demás países latinoamericanos, o muchos de ellos, comenzaran a sacar sus propias declaraciones unilaterales, tal como pasó con el caso de México, Argentina, Panamá, Chile, Costa Rica, Perú, Honduras y El Salvador. Y esto, por supuesto, trajo un desequilibrio de fuerzas en la región que comenzó a ser subsanado cuando se hicieron los acuerdos regionales. Y volvemos otra vez entonces a la Declaración de Santiago, en la cual se unieron Chile, Ecuador y Perú y establecieron un primer instrumento jurídico que se mantuvo en las 200 millas náuticas. Tenemos la Declaración de Montevideo de 1970, que acepta y reconoce esas 200 millas náuticas y comienza a hacer esa diferenciación entre recursos naturales renovables y no renovables, y también a aceptar una serie de conceptos como el mar adyacente, el suelo y el subsuelo. La Declaración de Lima también la tenemos del año 1970, la Declaración de Santo Domingo, que introduce la figura del mar patrimonial, la Conferencia Especial de los Países del Caribe sobre el problema del mar del 72 y finalmente la creación de la Comisión de los Fondos Marinos y Oceánicos de 1973. Bien, todo este caldo de cultivo fue lo que produjo la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, que es el instrumento actualmente vigente y que rige como una especie de constitución de los mares. La primera conferencia de Derecho del Mar se dio en el año de 1956 y 1958. La segunda en el año 1960, y entre este periodo de 1960 y 1982 se sucedieron toda una serie de convenciones al interior de las conferencias, como la Convención sobre el Alta Mar, la Convención sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, el Convenio sobre la Plataforma Continental y la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos en Alta Mar. Y adicionalmente, como decía, se creó el Comité de los Fondos Marinos en el año 67. Finalmente, en el año 82, después de la tercera conferencia, se tuvo ya un documento y se puso a la firma de las partes. Y vino a tener o a entrar en vigencia en 1994, cuando Guyana fue el 60º país que ratificó la convención. A fecha actual hay 168 países que tienen firmada la convención y hay unos cuantos que no la tienen firmada o no la han ratificado, como es el caso de Colombia. Las aportaciones relevantes o más relevantes de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar podríamos decir que están en la creación de derechos de libertad y navegación, en el establecimiento de los límites territoriales
del mar, lo que llamaríamos ahora el mar territorial, correspondiente a 12 millas náuticos. El establecimiento de las zonas económicas exclusivas a 200 millas de la costa, la creación de normas para la extensión de los derechos de la plataforma continental hasta los 350 millas náuticas, la creación de una autoridad internacional para los fondos marinos y la de creación de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, como por ejemplo la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Bien, a su vez, la Convención crea una serie de figuras como son la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, con las funciones que vemos aquí en las imágenes. Bien, en este caso, y pormenorizando un poco, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, podríamos decir que es la entidad que fue creada por las Naciones Unidas y dentro del Convenio del Derecho del Mar, que en nombre del mundo administra lo que tiene que ver con la zona, es decir, con los fondos marinos oceánicos y el subsuelo por fuera de las líneas de jurisdicción nacional. Bajo el esquema de que esos recursos que están en el suelo y en el subsuelo son patrimonio común de la humanidad. Su función principal es la aprobación de cualquier tipo de disposición sobre la prospección y explotación o exploración de lo que son denominados los nódulos polimetálicos, con lo cual nosotros podemos llegar a la conclusión de que en sí la convención se convierte prácticamente en un código de minería para los fondos marinos en las zonas internacionales. Esta Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, a su vez, está compuesta por una empresa que es un órgano que se encarga de autorizar las actividades en cumplimiento de las normas que están establecidas en la Convención. Bien, en esta imagen podemos ver cuáles son los países que son firmantes y que han ratificado la Convención, que son aquellos que están en el verde más oscuro. Los países que firmaron mas no ratificaron la Convención, en los cuales está Colombia, y algunos en los que ni se firmó ni se ratificó la Convención, como es el caso en América Latina de Venezuela y Perú, y en el caso de América del Norte, el caso de los Estados Unidos. Dentro de estos 4 convenios que se fraguaron entre la segunda y la tercera convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, Colombia suscribió el convenio sobre la plataforma continental y el de pesca y conservación de los recursos vivos en alta mar. Y de esta manera podríamos llegar a la conclusión de que los espacios marinos y oceánicos o submarinos se clasifican en 2. Los espacios, digamos, que tienen una connotación más territorial, que son las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental y la zona contigua, lo que conforma la zona económica exclusiva, y los espacios que son considerados como más internacionales, es decir, que están más allá de las fronteras limítrofes de los estados, que serían el alta mar y los fondos oceánicos. Bien, en este punto es importante aclarar que la Convención define como zona a los fondos marinos y oceánicos, tanto en el suelo como subsuelo, en los límites de la jurisdicción nacional de los estados. Es decir, más allá de las 200 millas náuticas o de los espacios definidos a través de tratados mutuamente acordados, todos los suelos y los subsuelos que se encuentran en el mar son considerados como patrimonio común de la humanidad. Y básicamente establece que ningún Estado puede reivindicar o ejercer soberanía sobre estas zonas y sus recursos. Por lo tanto, sí que existe una autoridad, que es la Convención, que es la que puede definir a través de sus organismos quién puede hacer explotación de estos recursos y bajo qué condiciones. En esta imagen nosotros podemos ver entonces cómo va quedando la conformación de los espacios marinos a nivel mundial. Se establece lo que es una línea de base recta y a partir de esa línea de base recta se establecen las diferentes zonas que corresponderían a 12 millas náuticas correspondientes al mar territorial a partir de la línea de base recta, 12 millas adicionales, que sería la zona contigua, y hasta completar las 200 millas náuticas, que equivaldría a la zona económica exclusiva. De tal manera que los recursos del suelo y el subsuelo
dentro de la zona económica exclusiva pertenecen al Estado ribereño, pero que aquellos recursos que están más allá de las 200 millas náuticas, eh, tanto lo que tiene que ver con la parte de la columna de agua como del suelo y del subsuelo, se consideran patrimonio común de la humanidad. Bien, en esta imagen nosotros podemos ver el tipo de explotaciones que se hace en el mar. Prácticamente todas ellas están encaminadas a la obtención de recursos minerales como son los nódulos polimetálicos o petróleo. La parte 11ª de la convención se encarga de definir lo que son los recursos y en este caso dice que recursos son todos los recursos minerales sólidos, líquidos o gaseosos in situ de la zona, situados en los fondos marinos o en sus subsuelos, incluidos los nódulos polimetálicos. En esta definición vale la pena hacer referencia a que cuando se está hablando de recursos, habla de recursos de tipo mineral y no hace referencia a ningún otro tipo de recurso, ¿no? Lo cual, digamos que proporciona un vacío que es en el cual se sustentan algunos países para hacer pesca en alta mar, que es uno de los puntos que trata la nueva convención que se está fraguando, que es aquella que tiene que ver con la protección de la biodiversidad en aguas más allá de las jurisdicciones nacionales. Aquí podemos ver entonces nosotros cómo está conformada o cómo se crea el proceso de la línea de base recta. La línea de base, digamos que la convención plantea tres formas de establecer estas líneas. Una que sería la línea normal, es la que sigue el contorno de la costa, lo que se llamaría la línea de base recta, que en el caso colombiano se corresponde con el decreto 1436 de 1984, y lo que se denomina la línea archipelágica. La línea normal, digamos que no es muy frecuente porque el mar o la costa de los mares siempre presentan accidentes geográficos que harían muy difícil hacer las mediciones siguiendo el contorno de la costa. Es por eso que la convención planteó la necesidad de establecer un mecanismo que fuese común a todos los estados y de allí nace el concepto de la línea de base recta. La idea consiste en buscar esos puntos más salientes de la geografía de la costa y trazar a partir de ellos una línea recta, una línea de base, y con base en esa línea ya comenzar a medir los espacios marinos, que serían el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. En el caso de la línea archipelágica, lo que se establece es que cuando son estados insulares, entonces aplicaremos el mismo procedimiento, escogiendo los puntos más exteriores de esas islas y trazando una especie de polígono, de tal manera que lo que queda al interior de esos polígonos se considerarían como aguas interiores, pero a partir de esas líneas de base recta se comenzarían a contar los espacios territoriales. Bien, hasta aquí esta parte que espero haya sido de interés para todos